El tema que vamos a tratar ahorita es algo que se ha discutido mucho, que es ¿María murió o no murió? Ya ven que se habla de la dormición de María o se habla de la muerte de María. Prácticamente la Iglesia no se ha definido en esto. Se discutió mucho cuando se estaba viendo lo del dogma de la Asunción. Pero su Santidad Pío XII sabiamente dijo, bueno, para el dogma de la Asunción no es importante si María murió o no murió. Entonces lo dejó a un lado y se proclama el dogma de la Asunción, pero queda en entredicho la muerte o no muerte de la Virgen. Hay muchos teólogos que hablan de que sí murió y ponen muchas razones, pero una de ellas, y que es importante y quizá la que podría tener más peso, sería la desemejanza de María con Jesús. Porque si Jesús murió y María no murió, entonces habría una desemejanza en la vida de ellos. Y bueno, es un cuestionamiento muy fuerte, porque en realidad estamos hablando de una unidad de vida y aquí como que se rompe esa unidad de vida. Nos vamos a tener que basar en revelaciones no de Luisa, porque no tenemos en Luisa mucho para poder hablar de esto. Sin embargo, hay una frase, discurso de Jesús sobre María, y dice que solamente en María podremos ver en el cielo lo que Dios quería hacer con la criatura, porque es el único ejemplo de vida completa en la divina voluntad. Por lo tanto, si no lo vemos en María, no vamos a ver nada. Sí, nunca vamos a saber qué era el plan de Dios. Igual que en Adán vamos a ver la forma en que Dios creó al hombre, en María vamos a ver qué debería de haber sido el hombre. Si tomamos en cuenta que María es la obra perfecta de Dios, es la criatura tal y como Dios la pensó, entonces María no es heredera de la muerte. Y hubiera sido injusto aplicarle ese paso necesario para nosotros, o sea, el morir. Entonces esto sería como un argumento para decir, bueno, no debió haber muerto. Entonces, vamos nada más también a entender qué es la muerte. La muerte es la separación del alma del cuerpo. El alma y el cuerpo forman una unidad. Y esta unidad es indisoluble. En el momento, dice Jesús, que solamente hay dos fuerzas que pueden separar al cuerpo del alma. Y esas dos fuerzas son o el amor o el dolor. El amor en el éxtasis y el dolor en la muerte física.
o sea, la enfermedad o como le quieran, es la muerte física. Son las únicas dos situaciones que pueden separar al alma del cuerpo. Pero aquí, eso lo dice en forma genérica. Sabemos que dentro de nosotros existe algo más que el alma, que es el espíritu. Y todo esto empieza otra vez por San Pablo, porque es él el que pone como primer punto esa diferencia entre alma y espíritu. Jesús dice que el espíritu es la parte más, ¿cómo diríamos?, más sublime del alma, la parte espiritual del alma, si se me permite decirlo así, sería el alma del alma. El alma sirve, su función es vivificar al cuerpo. Todas nuestras funciones están regidas por el alma, todas. Así que el mantener la vida del cuerpo depende del alma. Por eso es que si se llegara a separar esta alma de ese cuerpo, el cuerpo tendría que morir. Sin embargo, el espíritu, ese sí se puede separar. Y esto lo hemos visto en muchas ocasiones en los éxtasis. El éxtasis no es más que una separación del espíritu. El espíritu se sale, se va, se pone en la presencia de Dios y el alma queda en el cuerpo, vivificándolo para que no muera. Ejemplos tenemos muchos, pero pues vamos a ver a Luisa Picarreta. Luisa Picarreta caía en un estado que ya han oído, mi habitual estado, en que Jesús llega y saca, o sea, atrae al espíritu de Luisa fuera de su cuerpo. Y es cuando Jesús le habla y le muestra todo lo que está escrito en los libros. O sea, que es en el espíritu, pero su alma queda en el cuerpo, vivificando al cuerpo. Y aunque el cuerpo queda rígido, que nadie lo puede mover, sin embargo, no está muerta. Y esto en varias ocasiones, sobre todo en una en que el sacerdote no va a darle la obediencia de volver durante 18 días y nadie sabe si Luisa está muerta o viva. Entonces mandan llamar a médicos, lo primero que se les ocurre, y van y la revisan y cosa curiosa, no la declaran muerta. Por lo tanto, no tenían ninguna comprobación de eso. Entonces, lo lógico es que tenían datos de que estaba viva. Listo. Cuando llega el sacerdote y le da la obediencia de volver, en ese momento el espíritu de Luisa reentra en su cuerpo y Luisa vuelve a estar consciente, sin ningún problema. Y esto se dio durante toda su vida. O sea, siempre que Jesús le habla cuando Luisa está en ese estado. Así que tenemos ahí un ejemplo claro del éxtasis que es producido por el amor, no por el dolor, o sea, la separación no por el dolor, sino por el amor. Ahora vámonos a, ¿cómo diríamos? Vamos a ver lo que nos dice María Valtorta, ¿sí? Entonces, habla María y dice, ¿morí yo? Sí, si se quiere llamar muerte a la separación de la parte selecta del espíritu del cuerpo.
No, ya ven de dónde saqué el sí y no. No es mío, es de María. No, si por muerte se entiende la separación del alma vivificadora del cuerpo, la corrupción de la materia no más vivificada por el alma, y antes de la lobreguez del sepulcro, y antes de todo esto, el espasmo de la muerte. ¿Cómo morí? ¿Cómo me trasladé de la tierra al cielo? Primero con la parte inmortal, después con la que perece, como era justo para la que no conoció mancha de culpa. Sigue un relato, ojalá y los que tengan María Valtorta lo lean, es muy, muy interesante, pero aquí el tiempo no nos alcanzaría. Es en la obra del hombre Dios, del Evangelio, como me fue contado. ¿Y qué creen? No tengo la fecha. Lo lamento. ¿Mandé? Debe estar en el último libro, en la parte final, como apéndice. Pero, entonces María empieza a narrar qué fue lo que pasó en las últimas horas de su vida en la tierra. Y, bueno, está hablando nada más de cómo fue Asunta, ¿no? Entonces no nos interesa más que aquello de la muerte, pero aquí es Jesús quien dice, llegada su última hora, María, mi madre, se recogió en su lecho y cerró los ojos a todo lo que la rodeaba para recogerse en una última contemplación de Dios. Dice una tradición que en el féretro de María, abierto por Tomás, se encontraron las flores. No es más que una leyenda. Ningún sepulcro se quedó con los restos de María, porque no hubo restos de María como lo entienden los humanos, puesto que María no murió como muere todo el que ha vivido. Ella, por decreto divino, tan solo se había separado del Espíritu, y con el mismo que la había precedido, se juntó otra vez con el Cuerpo Santísimo, invirtiendo las leyes habituales por las cuales el éxtasis termina cuando cesa el rapto, esto es, cuando el espíritu regresa al estado normal. Fue el cuerpo de María que tornó a juntarse con el espíritu después de la larga espera en el lecho mortuorio. Si se entiende por qué es lo contrario. En un éxtasis es el espíritu que regresa al cuerpo, y en María es el cuerpo que es elevado, llevado al cielo para unirse con el espíritu. Dice, por esta razón no existen reliquias del cuerpo y del sepulcro de María, porque María no fue sepultada y su cuerpo fue asunto al cielo. Y esto desmiente esas, como digamos, historias del sepulcro de María, lo que dijo aquí de las flores, que era cuando lo abrieron, y va a desmentir también un poquito la tradición de que todos los apóstoles estuvieron junto a ella en el momento de su muerte. Y esto también no es verdad. El único que estuvo fue San Juan. Entonces dice, hay diferencia entre la separación del alma del cuerpo por muerte verdadera y momentánea separación del espíritu del cuerpo y del alma.
Entonces, hay diferencia entre la separación del cuerpo momentánea y la separación del cuerpo del alma ya en el momento de la muerte. Dice, mientras la separación del alma del cuerpo trae consigo una muerte verdadera, la contemplación estática, esto es, la evasión temporal del espíritu, fuera de las vallas de los sentidos y de la materia, no provoca la muerte. Y esto porque el alma no se separa, no se retira totalmente del cuerpo, sino que lo hace solamente con su parte mejor. ¿Sí? O sea, el espíritu que se sumerge en los fuegos de la contemplación. Esto sirve para demostrar que el alma, conservando la existencia mientras está unida al cuerpo, y esta particularidad existe en todos los hombres por igual, tiene en sí misma una parte más escogida, el alma del alma, o espíritu del espíritu, que en los justos son muy fuertes, mientras que en los que no aman a Dios y su ley, aunque solo sea con su tibieza y pecados veniales, se debilitan, privando a la criatura de su capacidad de contemplar y conocer a Dios y sus eternas verdades, cuando lo pueden hacer, cuánto lo puede hacer una humana criatura, según el grado de perfección a que haya llegado. Esto es interesante, porque nos abre una posibilidad de que entre más nos espiritualicemos, más podremos estar en contacto con la divinidad, y no necesariamente de un éxtasis al modo tradicional, de salir de nuestro cuerpo y ver con los ojos del espíritu, no. Pero ¿nunca les ha pasado que leyendo de repente algo sucede y se abre un velo que está en nuestro interior y empezamos a comprender una verdad, y al comprenderla el espíritu se sumerge en ese fuego de Dios? Eso es un éxtasis. Es un éxtasis en que el alma empieza a vislumbrar las verdades y las maravillas de Dios. Así que esto no es tan extraordinario, pero depende de cada criatura. Alguien que nunca ha sentido gusto por Dios definitivamente no lo puede llegar a sentir. ¿De acuerdo? Ya si algún día Dios le quiere regalar a alguien el don del éxtasis, así ya con los sentidos espirituales, eso ya será otra cosa. Pero el verdadero éxtasis, que es contemplar a Dios, se da con el espíritu, no se da con la materia. Esto, ojo, porque hay muchísimas personas que dicen que Dios les habla. ¿Sí conocen uno que otro? Bueno, esto habría que ponerlo en una balanza, ¿sí? En una balanza para ver qué tanto de realidad, qué tanto de verdad puede existir en eso. Pero no nos vamos a meter en ese terreno, simplemente es como una advertencia. A Dios se le observa con el espíritu. Y si Dios a alguien se le quiere aparecer como materia, bueno, ese es
muy personal de Dios, es decisión de Él, pero lo normal es que el éxtasis sea en forma espiritual. Entonces, bueno, es el pecado, el no amar a Dios es lo que nos ha privado de esta cualidad que el alma tiene por sí misma, la capacidad de percibir a su Dios. Recuerden que San Pablo, a veces en son de broma digo que parece ajonjolí, ¿verdad? Es ajonjolí de todos los moles, donde quiera sale. Pero es fabuloso encontrar en San Pablo muchas de las verdades que vamos leyendo aquí están indiciadas en San Pablo. O sea, recuerden que San Pablo fue llevado hasta el tercer cielo y que vio cosas inefables y cosas que ni el ojo vio ni el oído oyó, las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Entonces, algo debe haber visto el Señor. Dice, cuanto más la criatura ama y sirve a Dios con todas sus fuerzas y posibilidades, tanto más la parte más selecta de su espíritu aumenta su capacidad de conocer, contemplar y penetrar en la verdad eterna. El hombre dotado de alma racional es una capacidad que Dios llena de sí. María, siendo la criatura más santa de todas después de Cristo, fue una capacidad completa hasta derramar en los hermanos de Cristo de todos los siglos y por todos los siglos a Dios, sus gracias, su caridad y sus misericordias. Esto ya lo habíamos comentado, que ella es la dadora de todo lo que Jesús nos consigue. Dice, yo soy testimonio cierto de lo que Dios había pensado y querido para el hombre. Está hablando María. Una vida inocente, desconocedora de la culpa, un tranquilo tránsito de esta vida a la vida eterna. El hombre, como alguien que pasa el umbral de una casa para entrar en palacio, con su ser completo, con su cuerpo material y con su alma espiritual, hubiera pasado de la tierra al paraíso, aumentando la perfección de su yo, que Dios le había dado con la perfección completa, tanto de su cuerpo como de su espíritu. Esa perfección estaba destinada en el pensamiento divino para que todo ser humano hubiera permanecido fiel a Dios y a la gracia. Una perfección que habría llegado a su cumplimiento en la luz plena que hay en los cielos, al venir de Dios, sol eterno que los ilumina. Esto era para todos. Este tránsito, igual al de María, era el destino de toda la humanidad. Así es como íbamos a pasar del cielo a la tierra, sin morir, en un tránsito estático, ¿sí? Esa es una de las tantas cosas que perdimos. Sigue diciendo María y dice, Dios me llevó en alma y cuerpo a la gloria de los cielos, delante de los patriarcas, de los profetas y de los santos, de los ángeles y de los mártires, y dijo, he aquí la obra perfecta del Creador. He aquí lo que yo crié a mi más verdadera imagen
y semejanza entre todos los hijos del hombre, fruto de una obra maestra, divina y creadora, maravilla del universo que vio encerrada en su solo ser divino, en el Espíritu eterno como Dios y como Él, Espíritu inteligente, libre, santo, y la criatura material en el más inocente y santo de los cuerpos, ante el de cualquier otro ser vivo, dentro de los tres reinos de la creación, está obligado a inclinarse. He aquí el testimonio de mi amor por el hombre, para quien destiné un organismo perfecto y una suerte dichosa de vida eterna en mi reino. He aquí el testimonio de mi perdón al hombre, a quien por voluntad de un amor trino he concedido el poder de rehabilitarse y volver a crearse ante mis ojos. Esta es la piedra mística de comparación. Este es el anillo de unión entre el hombre y Dios. Esta es la que devuelve los tiempos a los primeros días y ofrece a mis ojos divinos la alegría de contemplar una Eva como yo la creé, y ahora es todavía más bella y santa, porque es madre de mi Verbo, y porque mártir del gran perdón, yo abro los tesoros del cielo a su corazón inmaculado, que no conoció jamás mancha alguna, ni aun la más leve, y en su cabeza, que no conoció ninguna soberbia, pongo una corona de mi resplandor, porque es el ser más santo para que sea vuestra reina. Es una descripción que está haciendo Jesús de su madre. Creo que es bella, ¿no? Dice, en el cielo no hay lágrimas, pero en lugar del llanto gozoso que habrían experimentado los espíritus si se les hubiera concedido el llanto que proviene de una emoción, hubo, después de estas palabras divinas, un centellear de luces, un cambiar de resplandores en otros más fuertes, un arder de incendios de caridad en un fuego más ardiente, un tañer insuperable e indescriptible de armonías a las que se unió la voz de un hijo en alabanza de Dios Padre y de su sierva para siempre bienaventurada. Ni aun María, la sin mancha por privilegio divino y por voluntad y fidelidad heroica, escapó a la ley del dolor, consecuencia del pecado. Y si bien no murió materialmente, sino que traspuso, adorando, separándose su espíritu de la carne en el ímpetu de la contemplación, para abrir camino a aquella que no debía conocer la putrefacción de la carne, al no haber conocido la todavía más totalmente irreparable podredumbre de la culpa y de los pecados, sino que debía con la carne glorificada, unida de nuevo a su alma purísima, entrar cual reina en el cielo. Con todo, conoció el dolor y gustó la muerte del corazón al ver expirar sobre una cruz a su Dios, el Hijo de sus entrañas. No la exentan del dolor. ¿Qué sentirá una madre cuando ve a su hijo sacrificado? Se siente la muerte. Pero aquí no solamente está viendo a su hijo, está viendo a su Dios, ¿sí? Está viendo a su Creador.
y que está sacrificado, martirizado por toda la humanidad, y una humanidad que no le corresponde en amor. Entonces ella siente la muerte en sí misma. Por eso dice, no la exentó del dolor, pero sí la exentó de la muerte. ¿De acuerdo? Sin embargo, ella sufre una muerte en el sentido estricto de la palabra, dentro. En otro libro de María Valtorta, que son los comentarios a la epístola a los romanos, dice, María no murió, pasó en un rapto de esta a la otra vida, y en dicho paso, su espíritu purísimo fue más que nunca trono de Dios. Así debería haber sido también con todos los hombres, si ellos en Adán no hubieran todos pecado. María no fue juzgada, era la inocente, no sujeta a juicio ni a la muerte, cual lo estáis vosotros. María no quedó reducida a polvo en su carne inmaculada, por cuanto su alma la hizo incorruptible, por haber llevado al Hijo de Dios y del hombre. Fue asunta al cielo en cuerpo y alma por los ángeles, y sin embargo, a la hora de su tránsito, su alma se separó totalmente y subió intelectualmente, pero de un modo total, no al tercero, sino al cielo supremo y empirio, y allí adoró. Y mientras tanto, el Espíritu uno y trino tampoco dejó su dulce y virginal tabernáculo en el que había reposado. María está en el cielo en cuerpo y alma, viva cual estaba en la tierra, feliz como ella puede serlo en el cielo, y Dios, que inhabitó en ella mientras estuvo en la tierra, inhabita en ella en el cielo. Nada ha cambiado. Colocada en el centro del fuego divino que hace converger sobre ella sus ardientes amores, nos dice eternamente, oh Dios, he aquí la esclava, y nos abre su corazón y nos acoge en un misterio de amor inefable. Creo que de alguna manera lo primero es María Valtorta, por eso a veces el lenguaje es un poco diferente de Luisa y a veces usa conceptos o palabras que son adaptables, adecuadas a la redención y no a la santificación o la tercera obra de Dios. Pero el conjunto creo que es muy claro. María no murió en el sentido de la separación de alma con el cuerpo, porque el alma y el cuerpo no se pueden separar más que en la muerte real, física. Se separa su espíritu va al cielo, va junto con su hijo que anhelaba estar con él, y una vez estando allá, ahora ella es asunta a los cielos y su cuerpo va a encontrarse con su espíritu, que como decíamos es al contrario de lo que pasa normalmente cuando alguien entra en éxtasis, que es el espíritu el que regresa al cuerpo. No sé si tengan algún comentario sobre esto o alguna duda, sí. En el libro de la Reina del Cielo, que está con la Reina Bolívar, en la visión del cielo que María está dando a nosotros dentro de su dice María que ella
Sí. Tenemos visitantes. Verdad, me está hallando muy gozosamente. En el libro de la vida del cielo, en el libro de la vida voluntad, María le está dando la lección del cielo misma sobre lo que nosotros llamamos el momento de la persecución de María. María dice: yo, ante una persecución que se desata contra los cristianos, ya está en Jerusalén, dice: pero regreso a vivir de nuevamente con Juan en un departamento para no volver a salir jamás. Y que cuando llegue el momento en el que ella se va a encontrar definitivamente con Jesús, ella dice que alrededor de su cama, o ella dice de su lecho, le hacen corona los 11 apóstoles. Y tú nos dices, nada más Juan estaba en el momento de su muerte. Se refiere al acompañamiento espiritual de los apóstoles en el momento que ella va a partir. Lo más probable, porque se asegura en varias ocasiones que el único que la vio morir fue Juan. Incluso dice que en el momento de su dormición, vamos a decirlo, y de su asunción, Juan entra en un sueño profundo y solamente lo despiertan cuando ya María está siendo asunta. O sea, no había nadie más. Esto es el testimonio de Jesús dicho en Valtorta en varias ocasiones. En el otro, o sea, corona alrededor de su sepulcro, de su lecho, lo más probable es que sea en forma espiritual, ¿sí? Porque si no, tendríamos testimonios de los demás apóstoles y no tenemos nada. Y en varias ocasiones, no recuerdo ahorita bien, pero creo que en María de Jesús de Ágreda también habla un poquito de esto, de ese tránsito de María. Y pone también a los apóstoles, pero los pone en una forma espiritual, más que física. Ahora, eso realmente sería lo de menos. O sea, estuvieron o no estuvieron, no quita el hecho de que María no muere en el sentido humano de la palabra morir, separación de alma de cuerpo, y que es asunta a los cielos a encontrar su espíritu, y en el momento que ese cuerpo se reencuentra con su espíritu, en ese momento, como oímos por aquí, adquiere todos los privilegios de un cuerpo glorificado. Cada vez que nosotros oímos un cuerpo glorificado, nos entra mucha curiosidad de saber qué es eso, de qué se trata. El único ejemplo que tenemos así abierto es Jesús. O sea, en el momento en el que Jesús resucita, es un cuerpo totalmente glorificado, ¿sí? Era un cuerpo totalmente normal, igual al anterior. No se espanten, no soy un fantasma. Ven, tócame, mete tu mano en mis llagas, ¿sí? Oigan, ¿no tienen un pescado para comer? O sea, estamos hablando de un cuerpo exactamente igual que antes. La diferencia estriba en que no necesitaba llegar y tocar la puerta, sino ya estaba dentro. Se podía aparecer en varios lugares al mismo tiempo, o sea, lo que nosotros conocemos como bilocación. El padre Daniel dice, sí, yo soy biloco. Entonces, es curioso, ¿no? Pero bueno, probablemente aquí haya varios bilocos. Pero, ¿qué es lo que hace diferente a un cuerpo normal de un cuerpo glorificado? Simplemente que el cuerpo glorificado deja de estar sujeto a las leyes físicas. ¿Sí? Mientras estamos aquí, ahorita,
nosotros estamos sujetos a las leyes físicas. En el momento que ese cuerpo es glorificado, en ese momento nuestro cuerpo ya no depende de las leyes físicas. Y entonces el hecho de todo lo que nosotros conocemos para manejarnos aquí en la tierra, si yo quiero ir de aquí a la puerta, necesito pasar una X distancia. En el cuerpo glorificado, simplemente con quererlo, estoy allá. Y nuestra mente nos puede dar una idea de esto. ¿Cuánto se tardan ustedes o qué necesitan hacer para ponerse en su casa en este momento? Pensarlo. ¿Sí? Es un ejemplo quizá no válido en todos los sentidos, pero bueno, la mente no necesita de trasladarse. ¿Qué velocidad tiene la mente? No hay velocidad. Es simplemente lo piensa y está. ¿Sí? Entonces el cuerpo glorificado es eso, un cuerpo que ya no depende de las leyes físicas. Desgraciadamente, esto no lo vamos a poder verificar en nosotros hasta la resurrección de los muertos, cuando todo termine. Porque vamos a morir. Yo espero que todos nos veamos en el cielo. ¿Sí? Todos vamos a andar allá, pero vamos a ser espíritus. Porque el cuerpo se va a quedar en el sepulcro. Y la resurrección de los muertos será el momento en el que ese cuerpo, rehecho por Dios, vuelva a unirse al espíritu. Entonces no va a ser una experiencia que tengamos a la mano hasta aquel momento. ¿De acuerdo? Pero en Jesús creo que quedó muy claro. O sea, esa cualidad que tenía Jesús de estar en 2, 3 lugares al mismo tiempo, de repente ya llegué y de repente ya me fui, ni siquiera saben por dónde, ni cuándo entró, ni cuándo salió. Es eso, pero el cuerpo siguió siendo igual. No le notaron diferencia. ¿Sí? Bueno. Cuando se condena a una persona, su espíritu, ¿a dónde va? ¿Su espíritu a dónde va? Pues mire, que vaya donde quiera. O sea, el infierno no es un lugar. ¿De acuerdo? No es un lugar que Dios haya creado, así, lugar, para que estén las almas en el infierno. Aprovechando eso de que excavaron en Rusia y después de no sé cuántos kilómetros de excavación se oyeron gritos y gemidos y todo, y dijeron que ahí estaba el infierno, olvídenlo, ya hubiera explotado la tierra. O sea, con tantas almas allá adentro. No, el infierno no es un lugar, es un estado. El purgatorio no es un lugar, es un estado. El cielo no es un lugar, es un estado del alma. ¿Sí? Como simple referencia, le dice Jesús a Luisa que el demonio, cuando se rebeló, creó el infierno en él mismo. ¿Sí? En él mismo. ¿Por qué un estado? Cuando yo estoy unido a Dios, todos los bienes posibles e imaginables provienen de Dios. ¿De acuerdo? Si me separo de Dios, todos los bienes posibles e imaginables no están conmigo.
Y uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Un ejemplo a modo material. Les voy a pintar un infierno a modo material, que no tiene comparación con el espiritual, pero bueno. Tienen sed, pero no hay agua. Tienen frío, pero no hay sol ni fuego. Tienen calor, pero no hay viento, no hay nada con que refrescarse. Tienen sueño, pero no hay cómo dormir. ¿Se van dando cuenta? Tienen necesidad de afecto, pero lo único que hay es el no afecto. ¿Cómo se llama? Odio. O sea, eso sería una leve semejanza de lo que sería el infierno, porque en el infierno son los bienes espirituales. Ahí mejor no nos metemos porque nos vamos a perder. Pero con esta figura a modo material podemos tener más o menos una idea de qué sea el infierno. Y para eso no necesito estar en un lugar, en donde quiera que esté. ¿Sí? El purgatorio, Luisa nos da ejemplos muy claros de que el purgatorio está en todos lados, es un estado del alma. Cuando mueren los padres de Luisa, primero muere la mamá, y entonces ella se pone a girar y trata de exentar a la mamá del purgatorio. Al parecer lo logra. Y a los poquitos días muere el papá. Y trata de hacer lo mismo, pero nunca Jesús no le dice dónde está el papá. Y ella sufre, ella llora y todo porque quiere exentarlo del purgatorio, pero Jesús está callado, no le habla para nada. Y después de un tiempo, se le presenta a Jesús y le dice, te voy a mostrar a tu papá. Y lo ve junto a un altar en una iglesia y le dice, aquí está purgando, aquí está haciendo su purgatorio. Y lo puse aquí porque aquí tiene más alivios por estar cerca del Santísimo Sacramento. O sea, de alguna manera es un alivio para aquella alma. Pero entonces el purgatorio no es un lugar específico, sino es un estado del alma. El cielo no puede ser un lugar. ¿Quién habita en el cielo? Dios, ¿no? Pero resulta que Dios es infinito. Por lo tanto, si hubiera un lugar que contuviera a Dios, Dios ya no sería Dios, porque ya no sería infinito. El cielo es una experiencia de gozar, de vivir a Dios. Igual que el infierno es un estado en el que no se tiene ningún bien, el cielo es el lugar donde tenemos todos los bienes posibles e imaginables para disfrutarlos, para gozarlos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el cielo. Así que el cielo lo podemos vivir en cualquier lado. O sea, no es necesario un lugar. ¿Quedaría más o menos claro? Sí. Sí, doctor, se nos dice que en el Antiguo Testamento no se podía entrar al cielo, ¿verdad? Solamente se iba al cielo de Abraham, que entiendo que era otro estado del alma. Pero había ya purgatorios, ya había almas que, o sea, los santos, bueno, que todavía no eran santos, los justos iban al cielo, ¿verdad? Pero había gente que ya iba al purgatorio y ya existía como. ¡Wow! Mejor omitimos esa pregunta, no sirve.
No, lo más probable es que sí. ¿Y por qué digo lo más probable? Porque cuando Jesús muere, Él desciende al limbo y desciende para sacar a todos los que estaban ahí esperando, ¿sí? Puede ser que Adán, bueno, ya tenía varios siglos y entonces a lo mejor le alcanzó el tiempo, que ya sabemos que para Dios el tiempo no es problema, ¿sí? Sin embargo, los que acababan de morir en ese momento, o sea, también salen en ese momento. Y como le digo, no me quiero meter en ese terreno de división de tiempo porque no tenemos ninguna base para hablarlo. Y en lo personal no me gusta hablar de cosas que no tengo bases. Por lo tanto, yo diría que el limbo, el seno de Abraham en aquel tiempo, era para todos los justos, ¿sí? Pero era un lugar en donde, lugar otra vez, ve cómo es muy fácil equivocarse, era un estado en el que todas las almas estaban privadas de la gracia. No importa lo grandes que hubieran sido, porque ahí estaba Abraham, el padre de la fe, ahí estaba Moisés, ¿sí? Ahí estaban los abuelos de Jesús, ahí estaba San José. ¿Por qué? Porque estaban muertos a la gracia y entonces no podían entrar al cielo. Cuando Jesús muere se completa la redención y ahora Él baja por ellos, primero para decirles, ya está hecho, ya tienen todo listo, ahora vénganse conmigo. ¿Sí? ¿Que hubieran pasado al purgatorio? Lo más probable es que sí. Probable, a lo mejor no. No importa, o sea, en realidad no es algo que nos preocupe mucho, ¿no? ¿Mande? Exacto. Pues la dejamos con la curiosidad. Doctor Tomasini, yo tengo dos preguntas. No veo. Ahora sí. Era de temas que creo que ya no se le alcanzó a hacer. ¿Cuándo se los puedo hacer o hasta que sea la ronda de preguntas? A ver, dígame. ¿Es recomendable tener en el grupo de lectura un sacerdote que nos guíe? Y la segunda, ¿es correcto que si la mayoría venimos de diferentes grupos de oración, mezclemos nuestras oraciones anteriores o opiniones en el grupo de Divina Voluntad? Bueno, lo primero, un sacerdote en las reuniones sería una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque un sacerdote, o sea, tiene, como quiera que sea, más luz y más medios y más capacidad para podernos orientar un poquito y centrar, porque a veces nuestras ideas y nuestros comentarios son demasiado, volamos mucho, ¿sí? Bueno, entonces, si se pudiera dar, maravilloso, un sacerdote con nosotros. No como guía, por favor, eso ya lo dejamos muy claro. O sea, no como guía, no como maestro, pero sí como alguien que me puede orientar, ¿sí? Y si ese sacerdote ha leído, no, pues entonces la maravilla de las maravillas. Porque un sacerdote que ha leído, que ha comprendido a Luisa, que tiene todos los escritos, ya los pasó, es fabuloso porque él nos puede centrar perfectamente en lo que vamos nosotros leyendo e interpretando. Así que si lo puede conseguir, maravilloso. Lo segundo, todo en la vida espiritual, todo ha sido un camino. Dios ha usado múltiples caminos para que la criatura, de acuerdo a sus preferencias, a sus gustos, se acerque a Él.
A algunos los llama por un camino, a otros por otro, no importa. Quizá alguno por los franciscanos, alguno por los benedictinos, alguno por la Renovación, alguno por Corazones Unidos, todo lo que ustedes quieran. ¿Es malo? No, es excelente, son caminos. Y cada quien, si se ponen a ver, siempre piensa que su camino es el mejor. Siempre dicen, oye, vente con los franciscanos. No, hombre, ¿qué te pasa si yo estoy con la Renovación? Y al revés, ¿no? El decir, oye, vente con nosotros. No, hombre, ¿qué? ¿Con esos locos? No. Perdón, yo me quedo en los franciscanos. En fin, es camino. Sigan el camino que ustedes quieran, no hay problema. Pero ese camino, todos esos caminos, ¿hacia dónde nos dirigen? Al reino de los cielos, al reino de los cielos. Y se los dejo así de ahorita de una vez, sería tema de otro retiro, el reino de los cielos. ¿Sí? Bueno, ahí para que lo vayan pensando. Así que si todos los caminos nos llevan al reino de los cielos, quiere decir que todas las expectativas de cualquier camino se van a quedar cumplidas y satisfechas en el reino. Ahorita vamos a organizar una excursión, ¿les parece? Nos vamos a Acapulco todos ahorita. ¡Hey! Bueno, agarramos coches, camiones, camionetas y nos vamos a Acapulco. Vamos a ir observando la carretera para ver los anuncios que me digan Acapulco. Pero algunos saldrán de aquí. Quizá otro diga, oye, no, espérame, yo voy a mi casa, yo voy primero a Guadalajara y de ahí me voy a Acapulco. Y alguno dirá, no, es que yo vengo de Morelos, de Cuernavaca. Bueno, pues primero se va a Cuernavaca y de ahí se va para otro lado. Otro vendrá de Tijuana y dice, bueno, yo voy a mi casa por mi traje de baño, pues si no, ¿qué voy a hacer a Acapulco? Son diferentes caminos, diferentes carreteras que vamos a usar. En algunas carreteras está muy bien pavimentado, muy bonito, súper carretera, precioso. A otros les va a tocar brecha, ¿sí? En fin, diferentes, pero en todos va a haber señales que digan Acapulco para allá. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Después de algún tiempo, el que ustedes quieran, llegamos a Acapulco. Y de repente, vamos así, el mar y palmeras y olor a agua salada y ahora sí que hermoso. ¿Qué vamos a hacer en Acapulco? Pues vámonos a la playa, por favor, pues lo primeritito, ¿no? Vamos a comernos un buen pescadito, en fin. Pero alguien le dice, ¿sabes qué? No. Primero vamos a ver el letrero que estaba en Iguala, porque está muy bonito el letrero que decía Acapulco. Oye, pero ya estamos en Acapulco. No. Primero vamos a ver el letrero y se regresa a Iguala para ver el letrero y dice, sí, Acapulco para allá, ahora sí voy bien. Ya llegué a Acapulco y al otro día le dicen, ¿qué crees que salió en las noticias? Que inauguraron un nuevo letrero electrónico que dice Acapulco, 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 con luces centelleantes. Vamos a verlo. Oye, no, pues si yo voy a la playa. No, vente, vamos a verlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Mezclar el camino con el destino es que nunca he llegado al destino. O sea, creo que es muy claro. Nunca he llegado al destino. Voy a poner otro ejemplo un poco más real. ¿Qué le pasó al pueblo judío cuando llega Jesús?
O sea, la gran mayoría no lo reconoció, no hizo nada, o sea, no le cayó el 20, como decimos vulgarmente. Y se quedaron con sus prácticas, ¿sí? Los que sí creyeron, hubo algunos que quisieron mezclar lo antiguo con lo nuevo. Y entre esos fue San Pedro. Por temor, por costumbre, por lo que usted quiera. Pero quería seguir con las costumbres judías. Quería seguir con la circuncisión. Quería seguir con la prohibición de comer la sangre. ¿Sí? Le tuvieron que mandar una visión para decirle, oye, aquí todo es puro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que baja una manta con animales impuros y le dice una voz que le dice, come? Dice, no, Señor, yo nunca he comido algo impuro. Le dice, no llames impuro a lo que Dios ha purificado, así que come. Y luego le tuvieron que mandar a la ajonjolí que decíamos hace rato, a San Pablo a decirle, oye, momento, la justificación no entra por la circuncisión, sino es la fe en Cristo. Así que los entraron, ¿sí? Yo pienso que nos hace falta aquí un San Pablo y nos hace falta una manta para centrarnos. Imaginémonos al pueblo judío que hubiera creído en Dios y ahora van a misa, pero antes de entrar a misa matan un becerro como sacrificio, matan a un cordero, matan una paloma. ¿Qué pensaríamos? Pues mire, que locos no, a lo mejor lo hacen de buena fe, pero no han entendido nada. No han creído que Jesús es el único sacrificio que nos puede justificar. No han entendido que lo otro era una señal, un símbolo para representar, irnos acostumbrando a representar el sacrificio de Jesús. Ahora trasládelo a este momento en que estamos, gracias a Dios, empezando a conocer el reino y quiero meter las prácticas antiguas. Y voy a un retiro de la divina voluntad y me pongo a hacer un rito de otra cosa. ¿Qué pensaríamos? No han captado, no han entendido todavía el concepto de lo que es el reino. Bueno, pues hay que rezar por ellos porque ya están en camino, pero no les cae. ¿Y por qué no les cae el 20? Dios no les ha abierto la luz, no les ha dado la luz. No, porque están apegados, su voluntad está apegada a lo que les gusta. Y a ellos les gusta eso que están haciendo. Y entonces es muy fácil mezclarlo. Y sigo con mis cosas y sigo con mis prácticas y lo mezclo con el reino de Dios. Y todavía me puedo desviar más todavía. Puedo querer hacer aquello en la divina voluntad. Entonces, definitivamente yo pienso que no se debe, no se puede. Bueno, sí se puede, pero no se debe. Los que lo hagan, bueno, pues son libres de hacerlo, pero no tienen una idea clara ni de lo que están haciendo, ni lo que deberían de hacer. Y no han entendido nada del reino de Dios. Porque le digo, el reino de Dios es meta, no es camino.
Bueno, en el tiempo que nos queda vamos a hablar de la Asunción de María. Entonces quedamos con que María no muere en el sentido estricto, sino es una dormición, es un éxtasis el que sufre María. Ahora vamos a ver qué nos dice Luisa sobre la Asunción. Dice: hija mía, el verdadero nombre de esta fiesta debería ser la fiesta de la divina voluntad. Fue la voluntad humana la que cerró el cielo, que destrozó los vínculos con su Creador, la que hizo salir todas las miserias, el dolor, y que puso término a las fiestas que la criatura debía gozar en el cielo. Ahora, esta criatura, reina de todos, con hacer siempre y en todo la voluntad del Eterno, es más, se puede decir que su vida fue solo la voluntad divina, abrió el cielo, se vinculó con el Eterno e hizo volver las fiestas en el cielo con la criatura. Cada acto que hacía en la voluntad suprema era una fiesta que iniciaba en el cielo. Eran soles que formaba como ornamentos de esta fiesta. Eran músicas que enviaba para alegrar la Jerusalén celestial. Así que la verdadera causa de esta fiesta es la voluntad eterna, obrante y cumplida en mi mamá celestial, que obró tales prodigios en ella que dejó estupefactos a cielos y tierra. Encadenó al Eterno con los vínculos indisolubles de amor, raptó al Verbo eterno hasta su seno. Los mismos ángeles raptados repetían entre ellos: ¿de dónde tanta gloria, tanto honor, tanta grandeza y tantos prodigios jamás vistos en esta excelsa criatura? No obstante, es del exilio de donde viene, y atónitos reconocían la voluntad de su Creador como vida obrante en ella, y estremeciéndose decían: Santa, 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 honor y gloria a la voluntad de nuestro soberano Señor, y gloria y 3 veces santa aquella que ha hecho obrar a esta suprema voluntad. Así que es mi voluntad la que más que todo fue y es festejada en el día de la Asunción al cielo de mi Madre Santísima. Fue mi voluntad únicamente la que la hizo ascender tan alto, que la distinguió entre todas las criaturas. Todo lo demás habría sido nada si no hubiera poseído el prodigio de mi querer. Fue mi voluntad que le dio la fecundidad divina y la hizo madre del Verbo. Fue mi voluntad la que le hizo ver y abrazar a todas las criaturas juntas, haciéndose madre de todas y amando a todas con un amor de maternidad divina, y haciéndola reina de todos, la hacía imperar y dominar. En aquel día mi voluntad recibió los primeros honores, la gloria y el fruto abundante de su labor en la creación, y comenzó su fiesta, que jamás interrumpe por la glorificación de su obrar en mi amada Madre. La Inmaculada Concepción es el nacimiento de la voluntad en la tierra. La Asunción es el triunfo de esa divina voluntad habiendo vivido en la tierra, y ahora es la divina voluntad la que sube al cielo, pero triunfante en una criatura. Así que es María
la que hace que la divina voluntad nazca en ella, es María que vive toda su vida en esa divina voluntad y la vuelve conquistadora y creciente. Esas dos palabras, esto es algo que Dios no tiene en el cielo. Dos actos que Dios no tiene en el cielo: el acto conquistante y el acto creciente. En el cielo no hay a nadie a quien conquistar, todo es de Dios. Y en el cielo ya nadie crece, porque ya no hay actos, ya se vive en la eternidad. Entonces, la única posibilidad de ejercer esos dos actos es aquí. Y esos dos actos fueron llevados a cabo por María. María se deja conquistar y entonces la divina voluntad es conquistante en María, pero María se vuelve conquistadora de la divina voluntad. Es un intercambio de conquistas. Y María, con cada acto que hacía, es el acto creciente que la hace ir creciendo en vida divina aquí en la tierra. Y esos actos no los tenía Dios en el cielo. Así que tenemos ahora que esta divina voluntad logra lo único que no tenía en el cielo, lo logra aquí y lo logra en María. Y luego al final, cuando María es asunta al cielo, es el triunfo total, porque ahí ya no hay posibilidades de que María se salga. Porque esto hay que entenderlo. Mientras María estuvo en la tierra, existía la posibilidad, como posibilidad, de que se hubiera salido. De que un día hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir en tu voluntad. Ahí se hubiera acabado el mundo. Hubiera habido una catástrofe universal y se acabaron. No lo hizo. Entonces, cuando llega el momento de su asunción, es el momento en el que la divina voluntad se puede proclamar triunfadora sobre una criatura durante toda su vida. Entonces, por eso comenzó su fiesta que jamás interrumpe por la glorificación de su obrar en mi amada Madre. Y si bien el cielo fue abierto por mí y muchos santos estaban ya en posesión de la patria celestial cuando la reina fue asunta al cielo, sin embargo, la causa primaria era precisamente ella, que había cumplido en todo la suprema voluntad. Y por eso se esperó a aquella que tanto la había honrado y contenía el verdadero prodigio de la santísima voluntad para hacer la primera fiesta al supremo querer. Dice, oh, cómo todo el cielo glorificaba, bendecía, alababa a la eterna voluntad. Cuando veía a esta sublime reina entrar en el empirio, en medio de la corte celestial, toda fundida en el sol eterno del querer supremo, la veían toda adornada por la potencia del fiat supremo. No había habido en ella ni siquiera un latido que no tuviera impreso este fiat. Y atónitos la miraban y le decían, asciende, asciende más arriba. Es justo que aquella que tanto ha honrado al fiat supremo y que por medio suyo nos encontramos en la patria celestial, tenga el trono más alto y que sea nuestra reina. Y el más grande honor que recibió mi mamá fue el ver glorificada la divina voluntad en ella. ¿Sí? Esto es importante
interesante. El cielo. O sea, ¿sí? Sí, o sea, incluso Jesús se refiere como si fuera un lugar, pero creo que es muy entendible que si fuera un lugar, entonces nosotros estaríamos en ese lugar, pero Dios no. Porque Dios no puede ser contenido en un lugar. Dios es infinito. Padre Ripalda, ¿dónde está Dios? En la tierra y en todo lugar. Por eso, en todo lugar. Entonces la gloria de los bienaventurados no sería una gloria completa como Dios la pensó, porque le faltaría la presencia de Dios ahí. En otra lectura, hablando de la Asunción, dice que María, como había vivido en la divina voluntad, llevaba consigo tantas vidas divinas, o sea, todos sus actos hechos en la divina voluntad, llevaba tantas vidas divinas que no cupieron en el cielo. Cosa curiosa. Y se desparramaron por toda la creación. Ya habíamos leído que María, al recibir la fecundidad divina, tiene la capacidad de poder generar en todo a su Hijo. ¿Sí? Bueno, simplemente como un dato bonito, curioso. Y por último, o sea, hay que entender esto. Todo lo que María hace, todo lo que Jesús hace y logran, no es nada más para ellos, sino nos lo quieren dar. O sea, somos los herederos de eso, ¿sí? Ya habíamos hablado que María quiere darnos su maternidad, así que también ya lo repasamos. Quizá esto valga la pena leerlo. Dice, debes saber que es tanto mi amor y mis deseos ardientes por querer que este reino exista sobre la tierra. Está hablando María. Que desciendo del cielo, giro por las almas para ver quién está más dispuesto a vivir del querer divino. Los espío y cuando los veo dispuestos, entro en sus corazones y formo mi vida en ellos, como preparación, honor y decoro de aquel fiat que tomará posesión y formará su vida en ellos. Por eso yo seré inseparable de ellos. Pondré mi vida, mi amor, mis virtudes, mis dolores a su disposición como muro de fortaleza insuperable, a fin de que puedan encontrar en su madre lo que se necesita para vivir en este reino tan santo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Todo lo necesario para poder vivir en el reino de la divina voluntad lo tiene María. Y ella está buscando a alguien que se disponga. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Todo lo necesario para poder vivir en el reino de la divina voluntad lo tiene María. Y ella está buscando a alguien que se disponga.
Y en el momento que encuentra a ese alguien, entra en él y forma su vida en él para darle todo lo que María contiene. O sea, todas las disposiciones y todo lo necesario para poder vivir en la divina voluntad. ¿Qué necesito hacer yo? Disponerme y aguantarme. ¿Aguantarme a qué? A quitarme todo lo mío, porque eso me va a doler. Pero en la medida que voy conociendo el bien que me viene, el dolor va teniendo una justificación y se va haciendo hasta deseable. Ya han oído que Jesús le dice a Luisa, que no solo debe resignarse al dolor, que debe aceptarlo, desearlo, amarlo. Y dice uno, caray, yo mejor me voy a pare de sufrir. Sí, o sea, ya ven qué acogida tiene esta iglesia, ¿no? Porque todos estamos queriendo dejar de sufrir. Bueno, dice, a fin de que puedan encontrar en su madre lo que se necesita para vivir en este reino tan santo. Y entonces mi fiesta será completa, mi amor se reposará en mis hijos, mi maternidad encontrará quien me ama como hijo, y daré gracias sorprendentes, y pondré en fiesta cielo y tierra. La haré de reino prodigando generosamente la haré de reina prodigando generosamente gracias inauditas. Por eso, hija mía, mantente unida con tu mamá, a fin de que ruegues y suspires conmigo el reino de la divina voluntad. Y podríamos seguir hablando y hablando y hablando y hablando, y creo que no terminaríamos nunca. Lo último que les voy a decir es, Dios tiene una jerarquía en el cielo, ¿sí? ¿Una jerarquía de qué? De ángeles. Y esos ángeles, ¿cuántas jerarquías, cuántas divisiones tienen? 9. Jesús le dice a Luisa que esos 9 coros de ángeles se formaron de acuerdo a la comunicación de su voluntad a los ángeles. Dice, a unos les di una extensión de mi voluntad, o sea, nada más un conocimiento. A otros les di 2, a otros 5, a otros 7 y a otros 9. El ángel tiene la capacidad de tomar todo de un solo golpe, ¿sí? No es como nosotros que tenemos que ir duro y duro y duro para ir asimilando. El ángel todo lo tiene en un solo instante. Pero lo importante es entender que los ángeles más altos, los más cercanos a Dios, los más bellos, todo lo mejor, son ¿quiénes? Los serafines, los querubines y los tronos. Es lo que conforma el último de los escalones de los ángeles. Los serafines son los que más cerca están de Dios por el amor. Y los querubines son los que están más cerca de Dios. ¿Por qué? Por el conocimiento. Entonces, esos son 2 puntos. Pero al final de cuentas son 9 extensiones de voluntad. 9 conocimientos de la divina voluntad. ¿Cuántos conocimientos hemos recibido de ayer a hoy?
No me dijo ningún número, nomás oí un ¿Cuántos conocimientos habremos recibido? Para que vayan pensando qué lugar les puede tocar de la jerarquía que vamos a conocer ahorita. Dice, nos faltaría la fuerza si no eleváramos a la criatura que vive en nuestra voluntad al nivel de nuestra semejanza y hacerla poseer nuestros bienes. Tan es verdad que mi Madre Celestial, como vivía en mi fiat, poseía la misma vida de Él. Nos amamos con un solo amor. Amamos a las almas con un solo amor gemelo. Y es tanto nuestro amor por ella, o sea, por la Virgen, que así como nosotros tenemos la jerarquía de los ángeles en el cielo, la diversidad de las órdenes de los santos, ella, por ser la emperatriz celestial, la heredera de la gran herencia de nuestra voluntad, cuando este reino se forme sobre la tierra, la gran señora llamará a sus hijos a poseer su herencia y le daremos la gran gloria de hacerla formar la nueva jerarquía, semejante a los 9 coros de los ángeles. Así que tendrá el coro de los serafines, el de los querubines, y así de todos los demás coros, como también formará el orden de los santos que han vivido de su heredad. Y después que los haya formado en la tierra, los transportará al cielo, circundándose de la nueva jerarquía, regenerados en el fiat divino, en su mismo amor, habiendo vivido en su heredad. Esto será el cumplimiento de la obra de la creación. Nuestro consumatum es, porque hemos tenido el reino de nuestro querer en las criaturas en virtud de la celestial heredera que quería dar la vida por cada uno para hacerla reinar. Están destinados a formar parte de la jerarquía de la Virgen. ¿Mande? Sí, estamos, perdón. Ya me estoy excluyendo, ni Dios lo quiera. Bueno, pues creo que hemos hablado un poco de la Virgen, porque en realidad nos faltó todo. Esto no es más que un esbozo, una leve, así, pintadita por encima, pero que esto les sirva de estímulo para penetrar más en la Virgen. Así que ahora les toca a ustedes hablar en la próxima plática. ¿De acuerdo?